anatomía a nivel de parámetros estéticos de forma, es decir, cómo se relacionan los dientes entre ellos y cómo se ven a manera de conjunto, ¿ok? Tengo que acostumbrarme a ver la dinámica que hay entre el lateral con el canino con el premolar y así sucesivamente, porque todo va guiado por una receta de cocina, ¿ok? Todo esto que yo les voy a compartir aquí, como les dije, no es ciencia de cohetes y lo pueden encontrar en una de las Biblias de la odontología estética, que es el libro de Análisis Estético, volumen 1, del doctor Mauro Fradiani. Yo les voy a compartir los parámetros más importantes, sin embargo, hay una lista como de 30 parámetros aproximadamente, ¿ok? Sin embargo, con estos ya yo puedo tener una visión clara y comenzar mi camino a la práctica del encerado diagnóstico, ¿ok? El primer parámetro que tenemos que tomar en consideración son las proporciones. Ya la doctora María Elisa nos comentaba que existen proporciones ya prefabricadas o estudiadas sobre las cuales podemos tomar referencia, los Golden Proportions, los Red Proportions, pero el asunto está que es un poquito, digamos, confuso entender esto, sobre todo cuando hablamos a nivel de porcentajes. Sí, el lateral, un 60% del central con respecto a su largo y su ancho, etcétera. Pero si yo quiero ser preciso y objetivo, mejor yo voy a entender cuánto de manera específica, ¿ok? En porcentaje puede variar muchísimo esos números, pero a nivel de milímetros, el doctor Mauro Fradiani nos da un mapa. Esto no es una camisa de fuerza, ¿ok? Esto puede subir o bajar 2 milímetros, dependiendo de qué, del fenotipo de mi paciente, si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajo, todo eso va a influir, ¿ok? A nivel de las proporciones. Sin embargo, él recomienda que el central de largo debe tener 10.5 y 8.5 milímetros de ancho. Cuando hablamos de esto, encontramos que el ancho del central debe ser un 80% con relación a su largo. Ahí ya podemos interpretar mejor y comprender mejor de dónde salen estos porcentajes. Pero si yo lo entiendo en milímetros, yo me puedo armar perfectamente con una sonda, tenerla en todo momento y corroborar que tengo esos milímetros específicamente y no me voy a guiar simplemente por mi ojo que no está calibrado todavía. A medida que yo vaya practicando más y más esto, yo voy a poder tener mi ojo mejor calibrado a nivel de proporciones, ¿ok? Entonces, a nivel de los centrales, dice que son 8 milímetros de largo por 6.5 milímetros de ancho. Los caninos 10 milímetros de largo por 7.5 de ancho. Y premolares, no leo aquí, pero si mal no recuerdo, 9 punto algo, 8 punto algo. Tengo el chat montado encima. Y de ancho 6.5. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Para mí, las proporciones es el parámetro más importante que tenemos que entender, porque no importa si los hagas cuadrados, redondos, triangulares, vas a tener una homogeneidad. Si haces 10 dientes y tienes las proporciones ideales, puedes obtener un buen resultado. Pero si yo entiendo que yo sé y yo aplico lo que yo sé de manera subjetiva, voy a tener ese tipo de resultados. ¿Ustedes creen que ahí hay estética? ¿Que hay tengo un concepto objetivo en mi cabeza de proporciones? Por supuesto que no. Tengo un central triangular, otro más ancho que largo, los laterales ni se diga, bueno, los caninos no están tan terribles, el 13, bueno, tiene tiene su rejuego allí, pero mi punto es que no caigamos en la falacia de creer que entendemos, porque podemos condenar a nuestro paciente a un tratamiento así. ¿Ok? En cambio, que si yo entiendo sobre proporciones dentales de manera objetiva, yo puedo cambiar de ese resultado a este resultado. Ahí no me estoy, digamos, no me estoy dando durísimo en la cabeza con respecto a color, con respecto a detalles, nada. Simplemente cambié las proporciones, ¿ok? Entonces, ya allí yo puedo ver un resultado mucho más objetivo, mucho más armónico, mucho más favorable. El siguiente parámetro es la curva de la sonrisa, ¿ok? Este viene relacionada directamente con los labios, ¿ok? Yo tengo que poder
analizar la curva de la sonrisa de mi paciente tomando como referencia la posición de los bordes incisales con respecto a los labios de mi paciente. ¿Ok? Son dos parámetros que van juntos de la mano. No puedo tener uno si no tomo en cuenta el otro. Entonces, ¿cómo hago para conseguir un punto de referencia o para partir y conseguir estos parámetros? Necesito primero ubicar a los protagonistas de la fiesta, que son los centrales. Nadie brilla más que ellos, nadie va a brillar más que ellos, ¿ok? Yo me voy a concentrar en ellos y a partir de allí es que voy a comenzar mi planificación y mi encerado. Entonces, pero ¿dónde los voy a ubicar? Depende. Para eso hay varias maneras digamos, de tomar esa referencia, pero una de las más sencillas es haciéndolo con un mock-up directo en boca. Yo coloco un poquito de resina y alargo y enderezo el plano de mis centrales. ¿Con referencia a qué? Al labio inferior, específicamente el borde húmedo interno del labio inferior. El borde incisal de mis centrales debe estar bastante cerca o rozando ligeramente, nunca presionándolo, ¿ok? Si no se va a ver así el paciente. Entonces, la posición de los centrales rozando ligeramente el borde húmedo interno del labio inferior, ¿ok? Ya una vez tengo esa referencia, puedo, como dije, puedo hacerlo directamente en boca o puedo analizarlo con una fotografía, hacerlo de manera arbitraria y luego corregirlo con un mock-up. Pero la forma más accurate, si me preguntan, es colocar resina directamente en la boca del paciente y moldear los dos bordes incisales de los centrales. En ese momento tomar un modelo y a partir de allí comenzamos a encerar, ¿ok? Tomando ese punto de referencia. Entonces, el borde incisal de los laterales, a partir de mis centrales, con referencia al borde de mis centrales, van a ir 1 milímetro por arriba. ¿Por qué razón 1 milímetro? Primero, porque necesito, ¿ok? Que comience a subir para conseguir esta curva. Y segundo, porque necesito espacio. Yo puedo colocar mis laterales a 0,5 milímetros por encima de los centrales. Puedo hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, no puedo colocarlos al mismo nivel. Nunca. La primera razón es porque no voy a conseguir una curva de la sonrisa, ¿ok? La segunda razón es porque los dientes todos se van a ver planos y cuadrados. Y la tercera razón es porque funcionalmente hablando no es compatible. Recordemos que los dientes no son solamente para verse bonitos, también los pacientes mastican, comen, hablan con ellos, ¿ok? Y los movimientos mandibulares deben estar en armonía con la posición dental para que no haya ninguna interferencia, para que no haya ningún contacto prematuro, para que no hayan desgastes y para que no hayan fracturas. Muy importante, ¿ok? Luego tenemos que los caninos van a 0,5 milímetros por encima del borde incisal del central. Yo me imagino que a todos ustedes le enseñaron lo mismo cuando estaban en la universidad, o si están en la universidad ahora, sobre todo a nivel de prótesis y enfilado, que los caninos siempre van al mismo nivel de los centrales. A mí me lo repitieron muchísimo en la facultad. Pero adivinen qué, no estamos enfilando una prótesis total, estamos trabajando con dientes, ¿bien? Y vamos a seguir parámetros estéticos. Entonces, en este caso, para yo poder tener esa curva, necesito que los caninos estén ligeramente más apicales con respecto al borde incisal de los centrales. En reposo o en oclusión, pregunta. Me imagino que esa pregunta es con respecto al borde incisal de los centrales, en posición de reposo, idealmente. Vamos a ver. Entonces, aquí en este punto tenemos que mi paciente no tiene buenas proporciones dentales, tiene una curva de la sonrisa que está un poco chueca, ¿sí? Y queremos mejorar ambas cosas. Queremos mejorar proporciones y queremos mejorar la curva de la sonrisa y la posición. Tomando en cuenta estos parámetros y observándolos de manera objetiva y aplicándolos a mi paciente, yo puedo ir de este resultado a este resultado. Bastante fácil, solamente entendiendo proporciones, curva de la sonrisa y posición. ¿Ok? El siguiente son los ángulos interincisales. Estos ángulos me van a permitir que los dientes, cada uno de los dientes tenga su individualidad dentro del grupo. Si está completamente cerrado, ¿qué va a pasar? Va a parecer que todos los dientes están pegados y están demasiado unidos entre ellos. Rompo con la armonía,
primero, y segundo, voy a tener una restauración que va a ser muy difícil para mi paciente higienizar. Los ángulos interincisales están, primero, para ayudar al sistema labios, carrillo y lengua, que nos ayuda a limpiar constantemente los dientes. Número dos, nos crea espacio para que puedan pasar los dientes inferiores cuando mi paciente está ocluyendo, masticando, haciendo lateralidad, etc. Y número tres, para dar individualidad dentro del conjunto. Fíjense aquí en este caso, por ejemplo, entre los dos centrales, un punto muy importante es que el ángulo interincisal más importante es el que está a nivel de los dos centrales. ¿Por qué? Porque ahí es donde necesito que haya más simetría y armonía. Debe estar simétrico, ¿ok? A modo de V invertida. Si este está más amplio que este, automáticamente voy a tener dos dientes diferentes. Y es algo muy difícil de ver si yo no sé, si yo no conozco ese parámetro. Yo voy a decir, ay, mi encerado se ve raro, pero no sé por qué será, por qué será. No sé si les ha pasado anteriormente. Entonces, generalmente es porque los ángulos interincisales no están en simetría o no están en armonía, ¿ok? Entonces, como en este caso, aquí los centrales no tengo un ángulo interincisal, aparte de que estoy invadiendo completamente el espacio biológico de la encía de mi paciente. Deme un segundo que estoy admitiendo a alguien aquí. Ok. Entonces, entender sobre este parámetro me permite poder replicarlo y tener resultados mejores y más estéticos. Posición, proporción, curva de la sonrisa y ángulos interincisales. Luego tengo la micro y la macrotextura. Este parámetro es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que le da la vida o la naturalidad a la restauración que estoy haciendo. Los dientes son órganos tridimensionales, no son pantallas LED, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, cuando se ve reflejada en un diente, va a verse de manera dinámica. En algunos sitios se va a absorber, en otros sitios se va a reflejar, porque es un ente tridimensional. Si yo tengo un ente sin textura, completamente plano, la luz no se va a absorber en algunos puntos y va a reflejarse por todos lados. Y ahí es donde entra la pantalla LED, ¿ok? Entonces, muy importante tomar en consideración la textura. La microtextura sé que necesito prestarle atención cuando mi paciente es joven. Cuando tengo un diente muy joven, es un diente con muchas caracterizaciones y con mucha textura. Entonces, cuando me toca hacer una clase 4 en un diente, un paciente de 10 años que se cayó y se fracturó su central, más vale que comience a practicar mi textura, ¿ok? La macrotextura viene dada, digamos, por los surcos de desarrollo, ¿ok? A nivel de los tercios del diente. Estos se van a ubicar a nivel del tercio medio y el tercio incisal, como ven allí, y en dirección vertical. La macrotextura, la microtextura comienza a perderse a medida que mi paciente se va haciendo mayor por temas de erosión, por temas de cepillado, por temas de comida, etcétera, envejecimiento normal del diente. Por ende, la microtextura pasa a un segundo lugar, sin embargo, la macrotextura todavía está presente y a veces hay alguna que otra caracterización, digamos, que le dan, ayuda a darle más naturalidad a la restauración. Ahora, no me crean, véanlo con sus propios ojos. ¿Qué veo aquí? Que la luz se refleja en todos lados. Se ven planos y se ven falsos, ¿ok? Aparte de que tengo fracturas, por lo que les dije, si no evaluamos perfectamente mis ángulos interincisales y por dónde es que pasan las cúspides de mis dientes inferiores, mi paciente va a vivir fracturando premolares y laterales. Eso es por excelencia que se ve, premolares y laterales. Entonces, aquí yo me quito a mí mismo del medio, entiendo que no lo sé todo, busco la información correcta, la aplico de manera objetiva y puedo obtener este resultado. Fíjense, el mismo color, solo con una forma diferente, con un enfoque diferente, como se ve mucho más natural a nivel de textura. Así es que se debe ver la microtextura cuando la estoy recreando. Caemos también en el error de querer rayar el diente. No son rayas, son estrías. Bien, entonces en este caso
lo vamos a ver cuando esté haciendo el encerado, pero hay técnicas para poder recrear estas estrías de manera muy sutil. Y de esta manera es que se debe ver la macrotextura, ¿ok? Mi surco de desarrollo a manera de V invertida que comienza en el tercio incisal y termina en el tercio medio. Ojo, la textura es un parámetro que debe estar presente, mas no debe predominar. Si yo veo demasiada textura, también es contraproducente, ¿ok? Todo tiene que estar muy bien balanceado. Y por último tenemos las líneas de transición. Estas líneas de transición es lo que entender cómo fabricar estas líneas de transición, cómo se forman, es lo que me va a ayudar a crear esta tridimensionalidad en el diente. Bien, nosotros podemos dividir el diente con resina directa. Aquí hay una pregunta, perdón. ¿Cómo usted crea esa micro y macrotextura en un diente trabajando con resina directa? De la misma forma que lo hago encerando. Y ya se los voy a mostrar cómo. Solo que con la resina directa tienes que hacerlo con tu pieza de mano y no con una espátula. Vamos a ver, entonces, les decía de las líneas de transición. Podemos dividir el diente en el ancho de los dientes en dos. Un ancho real, que era el que estábamos viendo al principio con las proporciones del doctor Mauro Fradiani, y luego está el ancho óptico. El ancho óptico viene dado por la distancia que hay entre la línea de transición mesial y la línea de transición distal. ¿Por qué? Porque es ahí justamente que se va a reflejar la luz. Lo que queda a los lados viene siendo la superficie proximal, ¿ok? Superficie proximal y superficie vestibular. Esta convergencia me va a crear un ángulo o un punto de mayor contorno donde la luz se va a reflejar, ¿ok? Por esa razón se llama ancho óptico, porque lo voy a poder observar. El ancho real va a estar, digamos, oculto a nivel del área proximal, ¿ok? Que va a ser un área de sombra, donde la luz se va a absorber. Esto me va a dar esta dinámica y voy a poder tener esa visión tridimensional de mi restauración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tengo una zona de luz, que es donde se refleja, y tengo una zona de sombra, que es donde se absorbe. No puedo tener un solo plano. ¿Por qué? Porque se va a ver falso. Necesito crear dinámica para que la luz pueda jugar con el órgano dental que estoy fabricando, ¿ok? Este caso, por ejemplo, ¿dónde veo que se está reflejando la luz? Sobre todo en los centrales, la veo en el medio del diente. Quiere decir que tengo un diente embarazado. Bien, no es allí que quiero mis líneas de transición. Yo quiero una línea de transición clara mesial y una línea de transición clara distal. No quiero una barriga en mi diente, ¿ok? Entonces, entendiendo esto de manera objetiva, me puede llevar a tener un tratamiento con un resultado mucho más estético, mucho más armónico y compatible con, digamos, la naturalidad que ya existe, ¿ok? No, otra vez, no tengo que implementar mi visión subjetiva de la belleza, ni tampoco tengo que inventar el agua caliente. Los parámetros están allí, yo simplemente tengo que seguir el libro, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho. Este casito, esta paciente tenía agenesia de laterales y tenía el canino en posición del lateral. Sin embargo, lo que nos benefició muchísimo es que el canino estaba semierupcionado. Sabemos que el canino tiene un volumen mucho más considerable que los centrales y los laterales, ¿ok? Y cuando queremos convertirlos en laterales, eso complica un poco la existencia. Pero aquí la paciente tenía su canino semierupcionado, por lo cual necesitaba volumen en lugar de tener demasiado volumen. Entendiendo sobre todos estos parámetros, pudimos hacer una conversión, digamos, un cambio anatómico, tanto del canino como del premolar, para convertirlos en lateral y canino, ¿ok? Teniendo esto como resultado. Entonces, sí, yo puedo tener digamos, yo puedo tener mucha habilidad a nivel de la resina, pero si yo no tengo habilidad a nivel del encerado, no voy a saber cómo voy a ubicar todos esos parámetros y todas esas cosas, ¿ok? Entendiendo ese mapa,
me va a ayudar a obtener resultados bonitos, naturales, predecibles y duraderos en el tiempo. Entonces, ya sé a dónde voy a mirar, ¿ok? Ya les apunté hacia dónde tengo que mirar. Ya voy a comenzar a tener esa información en mi cerebro y a conectar y a crear esas conexiones neuronales, ¿ok? Ya una vez que tengo esa información, necesito llevarlo a la vida real. No pasa por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿ok? No es que viene alguien y te va a tocar la cabeza, ahora te unjo con el poder de hacer encerados espectaculares. No, tienes que practicar, ¿ok? Necesitas conectar esa información de acá con tu mano, pero hacerlo de manera objetiva es lo que te va a dar el beneficio de hacerlo rápido, ¿ok? Que no vas a tener que durar 10.000 años, no vas a tener que durar 10.000 años practicando para poder tener un buen resultado, practicar de manera objetiva. Ya en 3, 4 meses tú estás encerando a un nivel de que tú mismo te vas a sorprender contigo, como que, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto. Pero necesitas constancia. Cualquier habilidad pulida y desarrollada se necesita practicar, se necesita poner tiempo y disposición. Entonces, ya una vez yo tengo ese tiempo, esa disposición, a mí me gusta mucho hacer un sketch. ¿Por qué? Porque son muchos parámetros, son muchos, muchos, muchos parámetros y hacer un sketch también me ayuda a ubicarme en tiempo y espacio de cuáles de esos parámetros están bien en mi paciente y quiero mantener y cuáles voy a modificar. Siempre voy a buscar un punto de referencia, ¿ok? Siempre voy a buscar puntos de referencia ideales que quiero mantener. También es cierto y está muy claro que la mayoría de los pacientes no toman bien un cambio demasiado drástico. Por esa razón, yo siempre busco dentro de la anatomía y la estructura inicial de mi paciente qué es lo que yo puedo mantener allí o hacia dónde me puede guiar. Y luego comienzo a corregir todo lo demás en base a los parámetros que les compartí anteriormente. Entonces, necesito un iPad y un Apple Pen simplemente para hacer un sketch. Y necesito un set de fotografías de mi paciente y del caso. ¿Por qué? Porque no puedo adivinar, necesito hacerlo a través de un diagnóstico. Las fotografías más importantes son las fotografías faciales con sonrisa amplia, una fotografía de sonrisa sonriendo amplio y una fotografía con contrastador. Allí yo puedo diagnosticar estos parámetros, pero también tengo que tomar en cuenta la función, ¿ok? Por ende, también tengo que hacer fotografías funcionales para poder tener en mi cabeza y tomar en consideración cómo está la oclusión, cómo es la mordida de mi paciente, ¿ok? Y evitar que me fracture esas restauraciones. Entonces, un segundo. Tengo mi situación inicial. Bien, ya aquí yo comienzo a analizar otra vez qué es lo que voy a cambiar y qué es lo que voy a dejar. En este caso, quiero mejorar las proporciones para cerrar los espacios, ¿ok? Pero quiero mantener ese ancho visual que tiene mi paciente. Entonces, si ustedes se fijan, donde tracé las líneas de transición es donde ya están ubicadas en los dientes de mi paciente. Por eso es que estos casos son mis favoritos, los casos que nadie les ha puesto la mano, porque tú puedes guiarte de las cosas de los dientes de tu paciente que están bien y de esa manera el paciente acepta mucho mejor el tratamiento y digamos como que se acostumbra mucho más rápido. Entonces en este caso voy a mantener las mismas líneas de transición. Dibujé de dónde a dónde voy a ubicar mi textura, de dónde a dónde va a ir mi zona de sombra, cómo van a estar diseñados mis ángulos interincisales, cómo va a estar esa proporción y esa posición para obtener la curva de la sonrisa. Todo eso lo tengo que tener en mente y son muchas cositas. Va a llegar un punto donde sí, lo voy a ver de aquí a una cuadra, pero mientras ese tiempo llega, yo me voy ayudando a mí misma, como con sondas, con calibradores, con haciendo sketch, pero el punto es que la información se quede grabada en tu cabeza y seas capaz de diagnosticar. Luego de esto necesito un modelo de estudio, bien sea en yeso o bien sea impreso, ¿ok? Honestamente, para mí es indiferente, sin embargo,
A nivel, cuando hablamos de incremento de resina indirecta, ahí sí tengo una preferencia con respecto a los materiales. Pero con respecto al encerado, yo puedo encerar perfectamente también en un modelo impreso, no tiene ningún inconveniente. Aquí tengo un modelo de yeso, ¿ok? Y vamos a comenzar, en base al sketch que yo hice anteriormente, a incrementar mi encerado diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el primer error que cometemos cuando comenzamos y nos sentamos a hacer un encerado? Voy a hacer un central. Uy, qué lindo me quedó mi central, me encanta. Ahora voy a hacer el otro. Ay, pucha, pero no se parecen. ¿Y ahora? Déjame corregirlo. Siguen sin parecerse. ¿Pero qué estoy haciendo mal? Déjame ver. ¿Y si cambio este? Ay, ahora lo empeoré. Entonces ya me obstiné, lo tiré y me olvidé del encerado hasta el día de mañana que ya se me pasó la frustración y comienzo otra vez. Y así vamos y nos toman, qué sé yo, 2 semanas a un mes hacer un encerado. Eso me pasaba mucho. ¿De qué manera yo evito que eso suceda? Los mejores técnicos saben que todas, para poder cubrir estos parámetros, todos los dientes se deben fabricar al mismo tiempo, todos, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Ayudándonos con los parámetros y teniendo una estructura. Yo voy a construir una estructura, ¿ok? Comenzando por el largo. En este caso, el largo lo estoy determinando de forma arbitraria, perdón, con ayuda del protocolo fotográfico de mi paciente. Y yo definí que ese iba a ser el largo y la posición. Ya después yo hago un mock-up en boca y corrijo, pero comienzo estratificando el largo de todos al mismo tiempo, ¿ok? Todos los dientes que voy a involucrar en mi encerado. Y voy con una sonda muy cuidadosamente midiendo el largo de cada uno. Como les dije otra vez, no hay pierde, solamente hay que seguir la receta. Luego en mi estructura, un segundito. Dentro de mi estructura, voy a ubicar las líneas de transición como planifiqué en mi sketch. Aquí hay una pregunta, ¿cuál app utiliza en el iPad para hacer el sketch? Ninguna aplicación. Tú metes tu fotografía en el álbum de fotos del iPad y hay una parte en la esquina superior derecha donde trae un lápiz y ahí tú puedes dibujar perfectamente. No necesitan comprar una aplicación, descargar un software, nada. Solamente necesitan sus conocimientos. Si ustedes quieren comprar el DSD, si quieren comprar el Smile Cloud, si quieren comprar herramientas para que los ayuden a planificar, eso está maravilloso, son maravillosas, pero también tienen la opción de aprenderse estos parámetros y aplicarlos ustedes mismos, porque otra vez, no es ciencia de cohetes, es una receta de cocina. Entonces, ya previamente definí con mi sketch dónde iba a ir cada una de las líneas de transición, las ubico nuevamente. Luego, voy a agregar el volumen central, ¿ok? Otra vez, todos al mismo tiempo y calibrando, entendiendo cuál es el punto de mayor y menor contorno en el diente y de la estructura que quiero crear, ¿ok? Ya luego agrego volumen cervical y agrego volumen en incisal, tomando en cuenta la anatomía del borde incisal, la anatomía natural del diente y el perfil de emergencia. Ya una vez teniendo esta estructura, puedo rellenar. Y fíjense cómo yo puedo ver la estructura de cada uno de los dientes que estoy encerando, ¿ok? No tengo un masaclote, sino que tengo algo bien hecho y en orden. ¿Cuánto tiempo me va a tomar la primera vez? Mucho tiempo, pero cada paso va a ser certero. La segunda vez que lo hagas, menos. La tercera vez, mucho menos. Yo hoy en día hago un encerado analógico de 10 unidades en una hora, en una hora, de esta forma. ¿Por qué? Porque me enfoco en la estructura, me enfoco en los parámetros y ya después el tallado, si cuando estoy incrementando estoy pensando en eso, ya después el tallado va a representar un 20 o un 10% de lo que quiero de mi encerado, ¿ok? Ya en este punto rellené, ahora separo y limpio y creo las zonas de sombra en proximal y por último tallo en vestibular y recreo mi textura. Fácil, ¿verdad? Súper sencillo, muchachos. Pero se tiene que hacer otra vez de manera objetiva, de manera estructurada para poder
tener un resultado así. ¿Monto el modelo para el encerado? No todo el tiempo. Este modelo no lo monté. ¿Por qué razón? Porque el plano del paciente no estaba considerablemente canteado. Yo monto en articulador si necesito corregir un plano que está canteado y no lo puedo hacer de manera arbitraria, número uno. Y número dos, si necesito poder articular o encerar alguno de los posteriores. ¿Ok? Si no, realmente no lo tomo, no monto en articulador si no tengo un canteo que esté demasiado pronunciado, porque siempre voy a hacer un mock-up, siempre voy a hacer una prueba. Entonces, en esa prueba puedo modificar. Fíjense aquí mi mock-up y fíjense aquí mi encerado, el resultado de mi encerado. ¿Ok? Vamos a ver aquí, por ejemplo, otro casito antes de pasar. Ya casi vamos a la parte práctica. Este caso, por ejemplo, aquí yo necesito darle información a otros especialistas. ¿A quién? A mi periodoncista o a mi cirujano o quien sea que sea el especialista que me va a armonizar a nivel de la encía, ¿ok? Entendiendo sobre proporciones, yo documento y hago mi sketch. Con este sketch yo se lo mando a mi periodoncista o puedo digitalizar perfectamente mi encerado y fabricar una guía de recorte a nivel digital sin problema. O si tengo un cirujano que es muy experimentado y no necesita guía, le puedo dar este sketch y él perfectamente va a entender qué es lo que yo quiero. ¿El modelo de yeso se puede escanear para hacerlo digital? Sí, sí se puede. De hecho, es algo que hacía mucho anteriormente, antes ya de comprarme mi escáner y mi printer y todo lo demás. Entonces, aquí hago mi encerado análogo ya después de ese corte de encía y aquí están las carillas y el resultado final. ¿Se parece o no se parece al encerado? Siempre se va a parecer si guío mi planificación en base a los parámetros estéticos, si no lo dejo al azar, si no lo dejo a las opiniones subjetivas de mi cabeza. ¿Ok? Muy importante esa parte. Ok, entonces, ¿quién está listo ya para la práctica? Vamos ahí el resultado. ¿Se me durmieron o estamos activos? A ver, no los veo activos, los veo dormidos. Ajá. Lista, listo, activos. Ok, perfecto. Vamos a esto, vamos a la práctica entonces. Voy a montar esto por acá y vamos a ver. Poner esto aquí. Entonces, vamos a ver. Yo quiero ver aquí si... Denme un segundito. ¿Ustedes ven el modelo? ¿Lo ven claro allí? ¿Dónde está esta? ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? Genial. ¿Alguien por acá no lo ve? Un poco borroso. Sí, estoy tratando de quitar aquí. No sé por qué me sale el perfil de María Elisa. María Elisa, te voy a tener que sacar, pero vuelves a entrar, ¿ok? Porque no sé por qué me sale tu pantalla todavía. ¿Por qué no me sale? Mm, mm, ahora lo quité. Denme un segundo. Ujú. Ok, ahora sí, ya lo conseguí. Entonces, voy a echar esto un poquito para atrás. Ahí se ve mejor. Ahora sí yo veo también. Entonces, muchachos,
No sé si alguien aquí ha hecho anteriormente un curso de encerado o conoce al doctor Iván Ronald. ¿Quién de acá tiene experiencia con encerado diagnóstico? A ver, dígame. ¿Quién ha encerado anteriormente acá? Uy, los veo calladitos. En la universidad, un curso, solo lo hice en la universidad. Ok, no pasa nada. Realmente el encerado, porque tú tomes un curso de encerado, no vas a poder, digamos, encerar como tú quieres a primera instancia. Necesitas primero entender todo esto que les dije, ¿cierto? Y segundo, comprender que el encerado diagnóstico se trata de dos cosas. La primera, voy a definir, necesito poder definir si voy a imitar o si voy a interpretar, ¿ok? En este caso, tengo un central tallado para una corona. Claro está, y aquí vamos a ver cómo podemos imitar, ¿ok? Hacer un encerado desde el enfoque de imitar lo que ya tengo en boca. Ahora, si yo voy a hacer 10 unidades de premolar a premolar, tengo más rejuego para poder interpretar, siempre guiándome de los parámetros, pero puedo hacer básicamente lo que yo quiera, ¿ok? Aquí no, aquí tengo que guiarme bien específico de este diente que voy a imitar, ¿ok? Entonces, cuando tengo una preparación así de corona, lo primero que voy a hacer, voy a utilizar esta cera, ¿ok? Esta cera me gusta muchísimo. Esta es la Towax de Yeti. Cuando vayan a comprar una cera, asegúrense de que sea para modelado dental. Hay 1500 tipos de cera ahí afuera, ¿ok? Necesitan conseguir una de encerado o de modelado dental, porque son más, digamos que el punto de fusión es mucho más cómodo y es mucho más noble al momento de hacer tallados, ¿ok? Esta es de las que más me gustan. Y voy a utilizar un encerador eléctrico. Este es de Yeti también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago primero para agarrar la cera? Si ustedes se fijan, este es de mis puntas favoritas porque tiene una punta bien delgadita y tiene esa curvatura. Entonces, esa curvatura me permite a mí colocarlo de esta forma y darle la vuelta y allí tengo, digamos, recojo una cantidad considerable de cera. Entonces, esto también me va a decir si mi cera está muy fría o muy caliente. En este caso, está muy fría. ¿Por qué? Porque la cera no corre, se queda en el hombro, pero no corre. Entonces, necesito calentar un poquito más ese encerador. ¿Qué temperatura debo colocar? Depende de la temperatura ambiente en la que te encuentres. Influye si está frío afuera, si no está frío, si hay calor. Aquí, yo encero un caso perfectamente en 90 o 100 grados. Más allá de allí ya está demasiado caliente. Entonces, fíjense cómo ya la recojo y la cera corre, más no se cae. Eso quiere decir que la temperatura está ideal para yo poder modelar. ¿Dónde puedo comprar cera aquí en República Dominicana? En Dental Flexible, es donde consiguen esta cera. Entonces, vamos a comenzar aquí. Cuando tengo una preparación así para corona, primero necesito convertirla en una preparación para carilla, pero antes de, como voy a imitar, necesito poder visualizar. ¿Cómo voy a visualizar? Yo voy a marcar para poder visualizar exactamente la posición de las líneas de transición del diente que voy a imitar. Bien, y a partir de aquí, yo voy a comenzar a incrementar mi estructura. ¿Ok? Pero primero necesito convertirlo en una preparación para carillas. Aquí voy encerando sin mucho cuidado, sin mucha estructura, ¿ok? Simplemente voy rellenando. Fíjense cómo la gota no se cae, ¿ok? Si la gota se cae, quiere decir que está demasiado caliente.
Voy incrementando poquito a poco, gotita a gota. Y voy simplemente agregando volumen. Como les dije, esto representa 80% incremento y un 20% detallado. Yo quiero hacer la mayoría del trabajo con la punta de mi encerador. También hay puntas que les permiten, cuando tenemos preparaciones así, poder subir la cera un poquito más rápido. Digamos que te permite agarrar más cera. Pero como no estamos apurados, ¿verdad? O no sé si ustedes están apurados. En Colombia, ¿quién lo vende? Ay, muchachos, no tengo esa información realmente. Alguien que esté acá de Colombia, que conozca depósitos, tenga números de contacto. Aquí estamos para aprender entre todos. En Amazon. En Amazon la pueden conseguir, es cierto. Amazon e eBay. ¿La clase quedará grabada? Sí, quedará grabada para que la puedan ver durante toda esta semana. Y también les traigo más regalos, ya cuando terminemos la clase. Así que no se estresen. El encerador también lo pueden conseguir en Amazon. Es un encerador genérico, pero es bastante bueno. Tiene dos lápices y tiene varias puntas. Trae bastantes puntas. Entonces, fíjense cómo gota a gota voy incrementando. Por eso también se le llama técnica incremental gota a gota. Yo nunca tallo el modelo en un encerado diagnóstico, ¿ok? Precisamente el encerado diagnóstico es para eso, para diagnosticar si hay que preparar algún diente, si hay que modificar algo, ¿ok? No se tallan no se talla el modelo cuando estamos haciendo un encerado diagnóstico. Simplemente voy a tratar de corregir esa posición compensando e interpretando con ayuda de los parámetros, o puedo también perfectamente darle información a cualquier especialidad que yo necesite para poder conseguir una estética objetiva del caso. Ok, ya aquí tengo básicamente una preparación de carilla. Sí, súper rápido. Entonces vamos a rellenar ahora por palatino. Todavía no. Hay una pregunta que dice, en este caso no colocas la cera en distal y mesial y mides con la sonda. Todavía no. Tengo una preparación para corona, lo que quiere decir que no tengo estructura sobre la cual colocar mis parámetros. Necesito rellenar, por así decirlo. Primero. Si no, estaría haciéndolo un poquito más difícil porque mi estructura quedaría en el aire. Mucho más difícil que o se derrita o se fracture. ¿Ok? ¿Cómo planifico mis casos que no son aditivos? Si un caso no es aditivo, yo tengo que definir qué voy a hacer con él. Si voy a tallar, si voy a sacar o si voy a mover. En el momento en que yo defina eso, yo voy a saber qué es lo que voy a hacer. Porque cuando un caso no es aditivo, tengo que hacer un abordaje reorganizador. Necesito organizar las piezas dentales que no están en su lugar
bien sea tallándolas, bien sea sacándolas o bien sea moviéndolas. Aquí ya tengo una estructura inicial, ¿ok? Entonces, ahora sí comienzo. Como voy a imitar, tengo como punto de referencia este largo, ¿ok? Por ende, no necesito estrictamente la sonda aquí. Entonces, fíjense cómo yo puedo estirar la gota y voy soplando. Si la temperatura está adecuada, yo voy a poder hacer esto. Yo voy a poder estirar la gota, soplar y conseguir una estructura con mucha más facilidad. ¿Sí se ve? Ahora voy con distal. Entonces, fíjense la dirección también. Eso pasa. Voy con distal. Halo la gota. No importa si me paso un poquito porque después voy a tallar. ¿Ok? Entonces, un error también sumamente común es que nos quedamos encerando aquí. Necesito poder hacerlo con una vista lateral, con una vista desde cervical, con una vista desde incisal y con una vista frontal y hasta palatina. ¿Ok? Tengo que mover el modelo constantemente, no me puedo quedar en una sola vista. Ya una vez tengo mi largo definido, vamos a rellenar aquí. Voy a recrear mis líneas de transición, ¿ok? De dónde a dónde sale y voy a imitar. Voy a imitar la dirección y el volumen. Como voy viendo el volumen de esta forma, dirección y volumen. También lo veo desde incisal. Luego vamos con distal. Veo la dirección e imito. Si yo me pongo a lo loco a encerar el diente como yo quiero, sin tomar en consideración ningún parámetro, digamos como que va a ser un poco más difícil. Luego agrego el volumen central. ¿Cómo se llama el instrumento con la punta triangular? La espátula que acabo de utilizar. Realmente no tiene nombre, no sé qué nombre tiene. Esa la diseñó el doctor Iván Ronald. Yo tomé su curso de encerado y ahí pude comprar esas espátulas. Si les gusta, se pueden comunicar con él. Él perfectamente los puede guiar para comprarlas. Son buenísimas. Si no, puedes utilizar una espátula Hollenbach para poder tallar. Entonces, vean aquí también, como estoy imitando, la dirección del borde incisal está más abajo en mesial y más arriba en distal, ¿ok? Eso también tengo que tomarlo en consideración. Ya tengo línea mesial, línea distal, volumen central. Ahora quiero volumen cervical. Voy a ver aquí cuál es el punto de mayor contorno a nivel de cervical y está acá y lo voy a seguir. Lo voy a ubicar. ¿Qué me va a dar aquí? Un perfil de emergencia, que desde acá emerge el diente y aquí es donde está el punto de mayor contorno. Agrego volumen acá también en esta zona, pero menos. Fíjense cómo voy moldeando con la punta del encerador. Todavía no he tallado nada. Ahora agrego mi volumen a nivel de incisal. Y vean cómo ya voy teniendo un diente que más o menos se va apareciendo. Que ya con la estructura yo debo poder observar
qué es lo que estoy logrando. Ok, vamos a verlo desde acá, desde incisal. Vean cómo llevo el mismo volumen. Ok, y quizás tenga que tallar muy poquito. Una vez que ya tengo mi estructura, procedo a rellenar, sin miedo al éxito. Entonces, acá relleno tomando en consideración el volumen del diente que estoy imitando, ¿ok? Si lo observamos, si lo observamos así, el punto más prominente de este diente, ¿dónde está? Aquí. ¿Ok? Entonces ahí es donde me voy a enfocar para agregar más volumen. Pero cuidado, se queman. Eso también pasa mucho. Ok, si lo veo de frente, ya ahí se va apareciendo, ¿bien? Necesito suavizar un poco más con la punta del encerador, darle cariño, porque si lo dejo así y comienzo a tallar, digamos que voy a perder todas las referencias que creé. ¿Ok? Y aquí ya relleno mi zona de sombra. En este caso va a ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque que el diente vecino. ¿Por qué razón? Porque estoy en una preparación para coronas y tenía un hilo retractor allí. La encía está mucho más arriba que mi diente vecino, pero es por el hilo retractor, ¿ok? Entonces no relleno demasiado, no voy a rellenar demasiado esas zonas de sombra. La encía está retraída ahí en esa zona. ¿Ok? Y fíjense cómo ya puedo verlo bastante parecido. ¿Ok? Ahora voy a rellenar, si lo observo así, fíjense el borde incisal y el borde interincisal. Tengo que agregar un poquito más aquí. ¿Ok? Ahora voy a rellenar por palatino. ¿Qué tengo que imitar acá? Las crestas marginales a nivel palatino. Lo observo de esta forma y voy agregando dónde va el punto de mayor contorno, dónde va el mayor volumen del diente. Eso es lo que va a crear mi estructura. Ya el resto es relleno, ¿ok? Cresta distal, cresta mesial. Este paciente no tiene un cíngulo muy marcado, ¿ok? Pero lo agrego también, ¿ok? Y ya aquí comienzo a rellenar, imitando la concavidad palatina. Y relleno esta zona. Bien, aquí ya terminé. Fíjense cómo se ve. Aquí puedo tallar un poquito más con la punta del encerador. Entonces, fíjense cómo voy suavizando todo. La punta del encerador es mi espátula por excelencia. Entonces voy suavizando, voy marcando donde es que quiero todo. ¿Ok? Mientras más suavizo, más noble va a ser mi tallado. Ya aquí puedo comenzar a tallar. ¿Ok? Entonces mi tallado se va a dividir en tres partes. La primera parte la voy a hacer con un bisturí 11, que es separar toda esta estructura. ¿Ok? Simplemente me ubico en la punta de la papila y corto. Necesito hacer un corte limpio, por eso es que la hoja del bisturí debe ser 11. Aquí lo estaba viendo chueco. Ya. Si no tuve un corte limpio, no pasa nada, le vuelvo a pasar. Estamos trabajando con cera.
Le vuelvo a pasar la punta del encerador y lo vuelvo a hacer. No pasa nada. Ahora sí, me ubico. Punta de la papila y corto. ¿Ok? Igual en distal, punta de la papila y corto. De esta forma. Ahí tengo un cepillo de cera. ¿Ok? Este cepillo es muy bueno porque me pule la cera al mismo tiempo. Aparte de que me ayuda a quitar los excesos. ¿Ok? Entonces, ya aquí yo estoy, voy a quitar es- estos excesos de acá que tengo en mi diente vecino. Necesito que estén lo más limpio posible, ¿ok? No quiero cera por todos lados porque eso me, digamos que me quita visualización, ¿ok? Ya lo comienzo a ver más parecido acá. Ahora voy a tallar la zona de sombra, que es esta. Es la segunda parte. La primera parte es cortar, la segunda parte es tallar la zona de sombra con un instrumento puntiagudo o con una espátula puntiaguda. ¿Cuál tengo yo? La del doctor Iván Ronald. Tiene dos extremos. Este es mucho más delgado y este es un poquito más grueso. Y también tengo esta espátula, que es la espátula Needle de Smile Line. Cualquiera de esas dos son increíbles para tallar en esa zona. O también pueden utilizar de las espátulas de LM Dental. Hay una que es la verde, que es súper, súper, súper delgadita. Esa funciona muy bien para tallar las zonas de sombra. Entonces, estoy tallando en esa dirección porque es mucho más sencillo, pero siempre voy a corroborar aquí. Todavía necesito tallar un poquito más la zona de sombra, pero me voy a ayudar con la punta del encerador para marcar otra vez la línea de transición. Observo desde incisal, tengo un poquito más de volumen allí, pero no pasa nada porque todavía no he tallado vestibular. Entonces aquí veo ya más clara mi línea. Ok, puedo. Fíjense que el instrumento no entra recto, sino inclinado. Lo estoy inclinando para poder crear esa línea de transición entre la superficie proximal y la superficie vestibular. Luego voy tallando en cervical, quitando el exceso, dándole emergencia al diente, ¿ok? El perfil de emergencia. El diente tiene que emerger en cero. Si el diente no emerge en cero, me voy a meter en el espacio biológico y voy a inflamar la papila de mi paciente o la encía de mi paciente. ¿Ok? ¿Cómo me aseguro de que el diente emerge en cero así de esta forma? Si ven que no hay un escalón, no hay nada en cervical. Si yo lo observo así, ahí tengo un poco más de volumen, ¿ok? Pero eso lo voy a tallar, lo voy a quitar cuando talle vestibular. Y ahora voy a tallar A ver, la línea distal. Si yo lo observo desde acá, así de esta forma, ¿qué tal? ¿Te gusta? todavía me falta, tengo más volumen acá que acá, ¿ok? Y el diente natural tiene menos volumen acá y más volumen acá. Entonces todavía tengo que agregar un poquito más aquí, de esta forma. Todo. ¿Me gusta más? Vamos ahora con los rojitos. Y aquí, fíjense cómo está bien, bien marcada esa línea. Entonces le voy a agregar un poquito más de volumen. Estoy siempre mirando mis puntos de referencia. De igual forma, de que si estoy encerando 10 unidades, estoy siempre pensando en los parámetros que analicé previamente. ¿Ok? Miramos de frente. También aquí tengo algo que me juega en contra y que son dos laterales en posiciones completamente diferentes. Aquí la armonía rompe un poco, pero digamos que ahí también podemos encontrar belleza. Mientras mis centrales sean lo más parecidos y lo más simétricos posible,
Todo lo demás, digamos, como que no va a romper tanto con la armonía. ¿Ok? Voy poco a poco con la punta del encerador. Ok, aquí ya tengo un mejor volumen, si lo ven, que ya luego voy a corregir cuando esté tallando vestibular. Aquí esto pasa mucho, fíjense cómo hice un incremento y aquí me quedó un poco vacío, tengo que rellenarlo. Cualquier irregularidad dentro de mi encerado es una irregularidad que voy a llevar a la boca de mi paciente. Y estoy planificando precisamente para eso, para evitar tener esos inconvenientes. Entonces, mientras más atención le preste a los detalles de mi encerado y mientras más limpio esté, mejor. ¿Ok? Fíjense cómo se va viendo allí. Ahora vamos a darle dirección. Sigo tallando un poco más aquí, la zona de sombra. ¿Por qué? Este diente tiene un perfil bastante triangular, entonces quiero darle el mismo. Todavía no paso a vestibular, hasta que no veo que están bien talladas las zonas proximales, ¿ok? El punto de obtener un resultado óptimo y rápido es hasta que no terminas de ubicar una cosa, no pases a la siguiente, ¿ok? Yo nunca antes había hecho una clase en vivo encerando y realmente no porque no quería, sino porque no se me había ocurrido. Y se me ocurrió hace poco cuando estoy encerando, cuando estaba encerando un caso y yo digo, wow, esto sería interesante como para encerar en vivo y compartir. Porque yo pienso tanta vaina cuando estoy encerando. Y digo, yo creo que yo puedo dar una clase encerando y hablando. Y fíjense que sí. Ok, ya aquí comienza a verse más parecido. Ujú, dejar acá. ¿Dónde puedo comprar el instrumento que está utilizando? Pueden escribirle al doctor Iván Ronald, ¿ok? Lo buscan en Instagram así de esa manera y, y él los puede ayudar a conseguir la espátula. Entonces, fíjense, todavía no he tallado vestibular y fíjense cómo ya se parece un diente, ya se ve como su diente vecino, ¿ok? Me encanta porque soy muy visual y me ayuda a entender esos detalles. Yo también. Realmente que yo también soy muy visual y hay muchos tips y trucos que no salen en los libros que tú descubres es simplemente practicando. ¿Ok? Es una combinación entre punto de encerado e instrumento delgado. Punto de encerado e instrumento delgado. Ahora voy con palatino. Otra vez, no paso al siguiente punto si no he terminado uno. Estamos separando y tallando proximal. De esa forma puedo hacer un encerado de manera óptima. Aquí, vean aquí como hay una irregularidad, ¿ok? Eso no lo quiero. Agrego una gotita de cera. Y aquí simplemente vuelvo a marcar mi vertiente mesial, mi cresta marginal mesial, mi cresta marginal distal. ¿Ok? Lo voy observando otra vez desde esta vista, desde esta vista, desde esta vista, desde esta vista y también frontal. Si me quedo solamente frontal,
Voy a perderme mucha información, ¿ok? A ver, vamos a ver aquí el chat. Para los que están en Colombia, con arte odontológico. Genial, excelente. Gracias por compartir. Em, un triángulo en la zona de la papila es lo que les estaba diciendo. Este es un caso donde tengo la encía retraída por un hilo retractor, ¿ok? Ese triángulo en la encía no me preocupa porque la encía está retraída. Bien, si la encía no estuviese retraída, no se viera de esa forma. Por eso es que se ve así. Am, que soy muy rápida, es práctica, muchachos. Realmente no, es práctica y estructura, ¿ok? Si ustedes lo hacen de esa forma, créanme que van a poder hacerlo rápidamente. Yo quería encerrar un caso un poquito más complejo, pero realmente los tiempos no me daban, ¿ok? Pero yo les tengo una sorpresa al final, así que no se vayan. Entonces, ya tengo limpio mesial y distal, vestibular, mesial y distal palatino. Ahora sí voy a comenzar a tallar en vestibular. ¿Cómo voy a tallar? Primero me voy a apoyar en mi diente vecino, de esta forma. ¿Ok? Y aquí voy a tener específicamente el mismo grosor a nivel de esta zona. Luego comienzo a tallar los tres planos de mi diente. Sabemos que tengo un plano de emergencia, ¿ok? De 45 grados, un plano de 90 grados y un plano de 75 grados, ¿ok? Los 3/3 de mi diente. Entonces voy aquí inclinando la espátula muy suavemente, con movimientos horizontales y sin hacer presión. Ahí no estoy haciendo nada de presión. El filo de la espátula es lo que va cortando. ¿Por qué no quiero presión? Porque estoy haciendo un encerado estructurado y calibrado. Si hago demasiada presión, voy a quitar demasiada cera. Lo observo desde aquí. Ya ahí se está viendo mejor. Entonces, si lo observo desde acá, todavía tengo mucho volumen. Voy ahora con movimientos verticales, sin presión, sin nada de presión. Y voy aquí otra vez. Entonces, los dientes tienen un punto muy característico que es este por distal, a nivel de cervical. A nivel de cervical por distal, generalmente tienen esta depresión acá y tienen mucho más volumen aquí. Eso sucede en todos los dientes, tanto los anteriores como los posteriores. A nivel de cervical, en palatino, perdón, a nivel de cervical en mesial tengo más volumen que en distal. Lo voy mirando de esta forma. Ya ahí estamos bien. Por lo menos la emergencia. Si lo ven acá. Entonces, ahora vamos con el volumen hacia distal. Aquí puedo ver que necesito bajarlo un poco más. Entonces me ubico simplemente en esta zona y voy tallando muy suavecito. Voy mirando aquí. Allí ya se parecen más. Y acá. Y ya tengo mejor volumen. Todavía está un poquito más alto. Sobre todo en esta zona, ¿ok? Pero fíjense el diente natural aquí. Como tengo más volumen acá y acá. Acá y acá. Menos aquí y menos aquí. Entonces comienzo a quitar en esa dirección. Aquí no quiero quitar más, quiero quitar hacia acá, ¿ok? Entonces comienzo a tallar así. Y luego suavizo. No estoy haciendo nada de presión, nada, nada, nada de presión. Si tu espátula no corta, la tienes que cambiar, ¿ok? Si tu espátula no corta sin presión, la tienes que cambiar. Aquí le voy dando luz a la línea.
Y ahora sí parece un diente. ¿Ven? Miren acá, miren acá, miren acá. Ok, aquí todavía puedo tallar un poquito más, limpiar un poquito más las zonas de sombra. Sobre todo porque este ángulo interincisal está muy abierto, entonces aquí puedo abrir un poco más. Voy tallando mi ángulo interincisal con mucha paciencia. Y si va quedando muy agudo, voy utilizando la punta del encerador para redondear. Y vean cómo se comporta la línea allí y simplemente imito. Y luego voy con mi espátula otra vez y suavizo, sin hacer presión. Ok, ya aquí tengo igual mi línea mesial, mi línea distal, la dirección de mi línea distal, mi volumen, mi ángulo interincisal, mi perfil de emergencia. Ok, fíjense cómo observando de manera detenida y sabiendo hacia dónde observar, puedo imitar exactamente lo que quiero hacer. Si lo veo desde aquí, si lo veo desde acá, se ve bien. Quizás le quité demasiado aquí. Ok, entonces voy. También yo soy súper necia. Es como que voy haciendo checklist mental y voy mirando todo. Y si le hace falta algo, lo que sea, voy calibrando. Ya después el ojo, digamos, como que te da toda la información que necesitas. Ya cuando lo tienes más calibrado. Detallando en incisal y suavizando. Bien, listo en vestibular. Rapidito, bien. Ahora voy para palatino. ¿Qué tengo que tallar aquí? Si ya limpié en proximal. Ojo, también esto puede suceder. Aquí esto me está pasando otra vez porque tengo un hilo retractor. Pero esto no debe pasar, esto es una canaleta, ¿ok? Esto no debe quedar así de abierto. Suponiendo que no tuviese hilo de retractor, ¿cómo yo puedo hacer para cerrarlo más si me quedó demasiado abierto? Simplemente agarro una gotita y voy empujando con la punta del encerador. Y fíjense que no se une, sino que se va cerrando el espacio. Remarco otra vez. Y ahora voy a tallar la concavidad palatina. Poco a poco. Voy de esta forma y tampoco tengo que pronunciarla demasiado. Ok, fíjense como aquí tengo el cíngulo y acá tengo mi concavidad, que está justamente acá. Entonces voy a arrancar de aquí para acá. Tengo que mover el modelo. Si no muevo el modelo, pierdo mucha información. Me apoyo en el diente vecino para tener la misma altura de reborde marginal. Ok,
marcando otra vez esa concavidad. Entonces, ya aquí tengo mi cara palatina. Fíjense cómo tengo rayones, cómo se ven rayones por todos lados. Aquí no quiero eso, quiero que se vea liso y homogéneo. Y voy a pasar la punta del encerador. ¿Ok? Entonces, ya aquí, en este punto que me falta, tengo que tallar el borde incisal, la dirección del borde incisal. Entonces, si ustedes se fijan, mi borde incisal no es un borde, es una tabla. ¿Por qué digo que es una tabla? Porque fíjense cómo tengo una línea vestibular y una línea palatina. Y esto tiene una inclinación vestíbulo-palatina, que va de abajo menos inclinado a más inclinado, ¿ok? En dirección vestíbulo-palatino. Eso lo tengo que recrear también. Así que por último, el otro extremo de la espátula trae esta, que es muy útil para cortar de esa forma. Yo lo ubico así, en la misma dirección que acá, y corto. ¿Ok? Ya aquí quiero hacer esta línea. Voy con el instrumento delgado, poquito a poco, recreándolo. Y termino suavizando todo con la punta del encerador. Rapidito. Fíjense cómo mi cepillo me ayuda a pulir. Todavía está un poquito rugoso, así que puedo pulir con movimientos horizontales suavecitos. De esta manera pulimos. No quiero presión porque si no quito demasiada estructura. Estoy haciendo un encerado prácticamente calibrado. Ok, igual de este lado. Ya ahora sí se parece. ¿Qué me falta para darle naturalidad? Textura. Entonces, en este caso, este diente no tiene textura. No tiene mayor textura, no se aprecia, no se nota. Ustedes lo ven aquí. Este instrumento, estas son las espátulas del doctor Iván Ronald. Todo lo que estoy utilizando es del doctor Iván Ronald. Entonces, realmente no conozco los nombres. No sé qué nombres les tiene, pero sé que el kit es de él. Bien. Vamos a ver aquí. La temperatura ideal es de 80 a 100. Va a depender del clima en el que te encuentres. Aquí en República Dominicana siempre hace mucho calor y si estás encerrando en un ambiente que no hay aire acondicionado, 100, 110 grados es ideal. Si estás encerrando en una temperatura ambiente, 80 grados realmente es lo ideal. Entonces, para ese punto de referencia está la prueba de la gota de cera. Tú vas tomando y vas probando si la gota resbala demasiado rápido o se queda en el lápiz. Ok, entonces, como este diente no tiene textura, no tengo que imitar textura, pero vamos a hacerla para que ustedes puedan observar cómo se hace. Ok, que esta fue una pregunta que se hizo más tarde, más temprano. Entonces, yo voy a ubicar, fíjense, como yo hice tres planos, un mesial, perdón, mesial, distal y medio, yo puedo ver básicamente dónde van los surcos de desarrollo, ¿ok? Entonces yo voy a ubicar mi espátula en este sentido y voy a cortar de esta manera. Desde el tercio medio hacia el tercio incisal voy a cortar una canaleta, así. No voy a rayar, voy a cortar una canaleta de esta forma, ¿ok? Y luego lo voy a pulir profundizando. Primero, así, con movimientos horizontales cortitos. Profundizo. Y luego pulo en diagonal, de esta forma. Primero así y luego así.
Ok, de esta forma la textura se va a ver mucho más natural y no se va a ver tan evidente. Luego voy suavizando todo sin hacer presión. Y fíjense cómo la textura va saliendo. Presente más no predominante. Ok, que es lo que quiero. Si lo veo así, todavía están al mismo nivel, están a la misma altura. ¿Por qué? Porque no profundicé nada. Es muy superficial. Ahora, para hacer la microtextura, es en diferentes sentidos, es el sentido horizontal. Bien, puedo ayudarme con este cepillo haciendo un poquito de presión y ahí automáticamente voy a tener textura horizontal. O puedo hacerlo con el instrumento si no tengo un buen cepillo. Bien, esta espátula se me cayó y se le dobló la punta, por eso no es tan óptima ya haciendo microtextura, pero básicamente como lo deben hacer es peinando el diente, ¿ok? No voy a rayar presionando de lado a lado, sino que voy a peinar. Presiono aquí y peino hacia allá. Presiono y peino. En todo lo largo del diente, de esta forma, muy, muy suave, solamente dejando caer el peso del instrumento. No estoy haciendo nada de presión. Y no estoy rayando, estoy peinando. Y miren cómo queda. Queda demasiado marcada por el doblez que tiene la espátula aquí en la punta. Pero debería quedar un poquito más suave. Pero fíjense cómo con el cepillo yo voy puliendo. ¿Ok? El cepillo también es del kit del doctor Iván Ronald. No, este cepillo es de Yeti, marca Yeti. ¿Ok? Por eso me gusta tener un cepillo para cera, porque me ayuda a pulir de una vez. Y ya aquí tengo mi encerado. Voilà, fácil, ¿verdad? ¿Qué tal, muchachos? Vamos a cambiar aquí la cámara para que ya me puedan ver. Genial. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Respecto a todo lo que hablé cuando estaba encerando. Es fácil, realmente es fácil. Simplemente tienes que tener la estructura y aplicarla de forma objetiva. Otra vez, mucha práctica, sí, mucha práctica. Entonces, volviendo acá, yo quiero saber primero, ya va. Volviendo acá, yo quiero saber primero si aprendieron algo. A ver.